Seguimos con la segunda parte. En la segunda parte, si recuerdan, es la primera parte que tenemos siempre. Vamos a hacer un repaso de los resultados de los experimentos, de los ensayos que tuvimos en lo que es maíz temprano, en la campaña pasada, con una breve introducción de cómo fue las condiciones climáticas, las condiciones meteorológicas a lo largo del ciclo de cultivo de maíz. Y después algún resumencito de los últimos años de la línea de trabajo más importante que nos hemos planteado, que ya tenemos 4 años de trabajo, que ya nos da algunas pistas de lo que podemos pensar y nos deja algunas preguntas nuevas. Eh, bueno, nuevo agradecimiento a todos los sponsors, por supuesto. Eh, no sería posible poder generar los datos sin el apoyo, así que es fundamental. Bueno, vamos a hablar de la campaña pasada, no de la campaña que va a venir. Eh, Siempre lo hacemos al revés por ese motivo, por el orden acerca de eso. Pero bueno, un poco entender cómo fue la campaña pasada nos puede permitir tomar alguna decisión sin pensar en la campaña pasada, sino que en la que viene. Porque la campaña pasada fue bastante particular y en este caso Agus habló bastante de la Napa. Fíjense que en la misma presentación, hace un año atrás, veíamos hace 2 años, la segunda línea, cómo había comenzado los lotes sembrados de maíz temprano de toda la región Crea o Estrenoso. Y teníamos una situación bastante común, bastante frecuente, incluso con algún puntito menos de influencia de Napa. 60% con influencia de Napa, 40% sin. Si nos hubiéramos ido 5 años atrás, probablemente tendríamos un 80-20. Ahora, fíjense la campaña pasada, ya tuvimos un 80-20, pero al revés de lo que solemos tener, 80 sin influencia de Napa y 20% con influencia de Napa. Y esto puede haber tenido que ver con esa caída abrupta de rendimiento que mostró Agu la campaña pasada y también lo que veremos en los ensayos, ¿no? Para seguir, esto de la Oficina de Riesgo Agropecuario, esto lo que siempre consultamos cuando queremos reflejar cómo fue la campaña pasada. En este caso tenemos Trenkelauken. Esta es la evolución del agua útil, simulada obviamente, de un cultivo tipo de maíz temprano en un suelo de Trenkelauken, en un clima de Trenkelauken. Para los que están acostumbrados, perdón que siempre lo explico, pero hay que explicarlo. Esta línea de aquí arriba azul es la cantidad de milímetros en el perfil en capacidad de campo. Por encima de ahí está la saturación del suelo. La roja de acá es el punto de marchitez permanente, es decir, si el agua está por debajo, al cultivo le cuesta enormidades eh, absorber ese agua, consumirla. Sigue habiendo evapotranspiración, pero la verdad que lo que pasa por los cultivos es muy poquito o prácticamente nada. Entonces, el agua útil está en el medio de esos dos y esta línea negra es cómo fue la disponibilidad de agua el año pasado en la campaña. La línea verde es el 50% central de los datos y esta línea gris es el año más extremo. Entonces, no fue el año más extremo, pero si se fijan, partimos como el año más extremo, o sea, partimos como el año con menos disponibilidad hídrica en el perfil de la historia y estuvimos bastante así luego de la siembra. Estamos asumiendo una siembra el 1 de octubre. Y después empezó esa recomposición lenta en primavera que nos dejó con un año promedio. Y fíjense que esta banda es el periodo crítico de cultivo, más o menos, de un cultivo de maíz bastante temprano y intermedio corto, diría, que se alcanzó con una disponibilidad de agua útil relativamente promedio. Y a partir de ahí, si se acuerdan, se nos pinchó el agua, no llovió por un mes más o menos, y hubo un golpe de calor atrás de otro ese fin de enero, y recién para mediados de febrero se recompuso con todas esas lluvias abundantes que hubo en el otoño que nos permitieron recargar el perfil para la fina. Ahora, si nosotros pensamos, esto es tranquilado que no ahora veremos General Pico, pero el llenado de los granos del cultivo de maíz de maíz temprano, ocurre principalmente durante enero, segunda mitad de enero y febrero. Y toda la parte más crítica de llenado de los granos, donde está realmente acumulando biomasa de grano, ocurrió con niveles de disponibilidad hídrica decrecientes y con golpes de calor uno atrás del otro. Y con una sequía atroz ese fin de enero. Y fíjense que lo registra el modelo por debajo del punto de marchitez permanente durante 10 días más o menos.
Y General Pico es esto, con alguna recarga un poco más fuerte respecto al promedio histórico durante el periodo crítico, pero con una sequía aún más abrupta que encima no se recuperó tanto durante febrero. Y veremos que los resultados de esta sequía, con ese golpazo de calor y sequía fuertísima en el llenado, tuvieron su consecuencia. ¿Cómo veíamos los cultivos? Solo para recordar, fuimos a hacer toda la gira de ensayos entre el equipo agrícola, más o menos durante principio de enero, y la verdad que se lo veía bien a los cultivos de maíz temprano. Pero estábamos acá situados. Y después hicimos la gira de ensayos, si se acuerdan, con la recorrida, y no sé, 2 meses más tarde más o menos, y no se los veía nada bien a los cultivos de maíz temprano. Y bueno, esa es la consecuencia de lo que sucedió climáticamente. Este año, esta campaña hicimos ensayos en 3 sitios. San Blas, que ya de hecho hablaremos un poquito, repasaremos San Blas porque es el tercer año consecutivo que tenemos ensayos ahí, así que tenemos buena información. Eso es en primera junta, una zona muy buena para para cultivos agrícolas en nuestra zona. Y después en San Francisco, ahí cerca de Agustón, y en San Julián, cerca de Pellegrini, ya cerca del Meridiano. Y el objetivo fue hacer estos ensayos acá por una nueva línea que tenemos de estudio, que es tener ensayos de fecha de siembra en lugares en los que solemos hacer maíz tardío, para tener ese contraste con el maíz temprano, porque en los últimos años teníamos la duda si realmente no habíamos pasado demasiado a tardío, como mostraron los datos de la DAT. Y hay algunos ambientes candidatos que generalmente tenemos algunos, pero este año tuvimos al lado del ensayo de maíz temprano un ensayo de maíz tardío prácticamente igual, con el objetivo de ir comparándolos año a año en su performance. Lo que no tuvimos este año, a diferencia de otros años, es un ensayo de maíz temprano alrededor de la zona de América, González Moreno, que solíamos tener. Bueno, estas son fíjense, las condiciones edáficas o los datos del análisis de suelo de los 3 sitios donde tuvimos los ensayos y el manejo de densidad promedio base para los ensayos comparativos de rendimiento y los ensayos de fitoestimulantes que tuvimos. Fíjense que son ambientes típicos de maíz para la región, ¿no? Con diferente porcentaje de arena y materia orgánica, pero en una fecha de siembra de principios de octubre y con niveles de fósforo brain no tan malos, con niveles de sulfatos un poco deficientes y con niveles de zinc en el suelo ya deficientes, por lo menos en base a lo que sabemos de la literatura. Bueno, pasamos al ensayo comparativo de rendimiento. Acá lo vamos a pasar, tenemos la descripción, si se acuerdan siempre, eh, esto fue en el informe, simplemente se listan de rendimiento promedio mayor a menor con el análisis estadístico. Este es el análisis de comparación de Fisher. Los que entran en el grupo de máximos rendimientos son aquellos que están pintados en verde, actúan como conjunto en un grupo indiferenciado entre sí. Eso fue en San Blas, perdón, volvamos para atrás, con un rendimiento promedio de 7.000 kilos aproximadamente. Esto ya fue en San Julián, con un rendimiento promedio de 2.000 kilos aproximadamente, y algún que otro material destacado en este ambiente extremadamente estresante. Y esto fue San Francisco con un rendimiento promedio de unos 3.700 kilos, con un grupo de híbridos destacados. Así que si tenemos en cuenta esto, tuvimos como resumen, las tablas de cada ambiente van a quedar y la tabla de resumen va a quedar. Como resumen, un ambiente de un rendimiento intermedio bajo para el histórico de maíz temprano en la región de 7.000 kilos y 2 ambientes dentro de los rendimientos más bajos que hemos explorado en los últimos años para maíz temprano en la región. Bueno, después de mostrar los resultados de nuestra región, lo que hicimos con Agustín, en realidad lo hizo Agus esto, eh, fue tomar datos de la última campaña nada más, de todas las redes que hayan publicado datos dentro de lo que es la zona arenosa del país, o sea, todo el oeste. Entonces tenemos Crea Oeste Arenoso, la Rizzo de Crea Oeste y Ojos del Salado
con su remo. Hicimos un análisis cruzado de la interacción genotipo por ambiente, que es lo que siempre tratamos de mostrar y analizar para contribuir a la toma de decisiones, ¿no? Estos son los híbridos que tuvieron al menos 6 sitios, estuvieron en al menos 6 sitios. Tenemos hasta algunos que estuvieron en 14 sitios. Y si se acuerdan, esto lo muestra Agus siempre, pero en este caso lo muestro yo. Es una manera, esto es una herramienta para la toma de decisiones de cuando tenemos un par de híbridos y queremos saber a qué ambientes colocamos cada uno de los híbridos, con un poquito de análisis cuantitativo detrás. Entonces, tenemos dos ejes. El primero que vemos siempre es este, que es el rendimiento índice, y es simplemente el rendimiento medio de los híbridos a través de todos los ensayos. Acá está, en este caso está como rendimiento índice, no como rendimiento en kilos por hectárea. Esta base de datos atravesó rindes de entre 2100, que es ese ensayo que mostramos recién, hasta 15.000 kilos por hectárea. Así que fíjense que el 100% acá se usa para no ponerlo en kilos por hectárea, es simplemente el promedio de toda esa base de datos. Cuando vamos hacia la derecha, tenemos los materiales con más rendimiento promedio y hacia la izquierda los materiales con menos rendimiento promedio. Pero lo importante es analizar los dos ejes conjuntos. Y en esto me voy a detener un poquito porque siempre tenemos algunas preguntas por esto. Bueno, perdón, no importa. Eh, Tenemos este eje de acá, que le solemos llamar coeficiente B o pendiente o adaptabilidad al ambiente. Y este es el que siempre nos confunde un poco, pero la verdad que es bastante útil. ¿Qué significa esto? Significa qué tanto un híbrido cambia su rendimiento a medida que el ambiente mejora o empeora en relación al resto de los demás híbridos, ¿no? Entonces, si estamos en un ambiente promedio, con un rendimiento promedio, estamos acá, en el centro. Cuando el ambiente mejora, todos los híbridos aumentan su rendimiento, pero algunos aumentan más que proporcionalmente que otros. Y esos que aumentan más que proporcionalmente que otros son los que se ubican por encima en este eje. Mirándolo de otra manera, cuando el ambiente empeora, se torna peor que el promedio, todos los híbridos suelen empeorar su performance. Pero hay algunos híbridos que empeoran menos que otros. Es decir, que son más estables ante esa desmejora del ambiente. Y esos son los que se ubican por debajo. Los que están en torno acá, en torno a la media, son aquellos que cambian en promedio como el promedio de los híbridos. O sea, medio que responden según cómo mejora o empeora el ambiente sin tener ninguna interacción con ese ambiente. Entonces ahí, con los dos ejes en conjunto, tenemos el cuadrante. Entonces podemos pensar que los que están por aquí arriba son los que, si mejora el ambiente, se comportarán mejor que algún otro híbrido promedio. Entonces son aquellos que esperaríamos sembrar en los ambientes de mayor adaptabilidad productiva, de mejor productividad. Y los que están por debajo son los que cuando empeora el ambiente se comportan mejor que los demás. Entonces serían aquellos que cuando vamos a un ambiente que tenemos alguna duda, podríamos ubicar. Y bueno, en general están ordenados de menor rendimiento medio a mayor rendimiento medio. Como hicimos la otra vez, si vamos con una empresa, de ejemplo, por lo menos en la base de datos que tenemos nosotros acá, eh, podemos buscar, bueno, en este caso, por ejemplo, SPS, tenemos el 2743 y el 2615. El 2743 estuvo un 4% por encima de la media y el 2615 un 7% por encima de la media. Pero como el 2743 se ubica por debajo y el 2615 por encima, quizás seleccionaríamos este para ambientes de mayor potencialidad y este para ambientes un poquito más restringidos. Y así para la comparación con los materiales dentro de cada una de las empresas o entre materiales de diferentes empresas. Bueno, ese es el análisis que cuando uno tiene suficiente cantidad de datos y agarra datos de diferentes redes podría llevar a cabo. Bueno, vamos a analizar ahora lo que es productos fitoestimulantes. En este caso tuvimos 6 tratamientos, un testigo sin fitoestimulantes y después la aplicación de algunos productos que son todos foliares, eh, que se aplicaron en dos momentos distintos y con diferentes dosis y combinaciones. Top Zinc, Absortec y Top Zinc con Absortec, que son unos fitoestimulantes que se aplicaron en B6 con diferente dosis.
y cubo, que se aplicó un poquito más tarde en B10, también con diferentes dosis. Todo de la empresa Spratec. El ensayo de San Julián no se analizó en este caso, porque lo hablaremos más adelante también lo que es brechas. eh, la variabilidad que había dentro de los tratamientos era mucho más grande que la razonable, mucho más grande que la esperada, no valía la pena mostrarlo. Eh, entonces nos quedamos con San Blas y San Francisco. Fíjense, de nuevo, 7.000 kilos promedio, 3.800 kilos promedio. Tuvimos diferencias en las medias, pero que no los captó la estadística. Se comportaron todos como un mismo grupo. Eh, Fíjense que acá también está el detalle y que quede de cómo se comportó el peso de 1.000 granos y el número de granos por metro cuadrado en cada uno de los tratamientos en promedio. Si hacemos un análisis en conjunto de los ensayos y evaluamos el impacto sobre el rendimiento relativo versus el testigo, podemos ver que los promedios de los que incluyeron Absortec, tanto Top 5 en Absortec en 2 litros por hectárea como Absortec en 5 litros por hectárea, estuvieron entre un 6 y 7% por encima del testigo, mientras que los otros estuvieron levemente por debajo, pero la estadística no logró captar estas diferencias, el p-valor estuvo en 0,18, se comportaron como un grupo único, pero bueno, estas son las diferencias en promedio versus el testigo que capturamos este año. Em, Pasamos entonces a la otra línea de trabajo que tenemos nosotros siempre, que es la de brecha de rendimiento. De nuevo voy a pedir disculpas a todos los que escucharon ya creo que unas 30 veces esta descripción, pero hay que comentarla. Voy a tratar de hacerlo rápido. Esta es la lógica sobre la cual trabajamos y cual se viene trabajando en un montón de lugares del mundo, en un montón de países y de regiones dentro del país con esta lógica. Incluso hay un proyecto a nivel nacional de CREA que trabaja sobre esto. Pero bueno, nosotros en la región hace rato que empezamos a laburar con esto y ya tenemos varios años de trabajar con esta aproximación. Si uno está en un ambiente determinado, en un suelo, en un año determinado, puede pensar que hay un rendimiento potencial. Es el máximo rendimiento que puede alcanzar y está dado por las condiciones climáticas, la radiación, la temperatura, la concentración de dióxido de carbono y la genética adaptada a ese ambiente particular, ¿no? Esas son las únicas que podrían hacer aumentar este rendimiento. Este rendimiento es virtual, digamos, es prácticamente no alcanzado y acá no tiene ninguna limitación por agua. Ahora, hay una brecha ya que está limitada por agua, que es aquella que exploramos cuando producimos en secano, en algún momento algo de agua nos falta, y está determinado por la lluvia, por el agua a la siembra en el suelo, por las condiciones del suelo para liberar esa agua y por la napa. Este es el que nosotros siempre pensamos que queremos tratar de conocer. No lo conocemos cuando nosotros producimos, pero tratamos de estimarlo a través de ensayos o alguna metodología. Es el potencial limitado por agua o potencial en secano, es el potencial que nosotros usamos. A partir de aquí son todas pérdidas y son las que exploramos nosotros en nuestros lotes. Siempre un lote va a tener esta barrita verde, un potencial, y generalmente no alcanzamos ese potencial, pero queremos alcanzar lo más cercano posible a ese rendimiento potencial. Generalmente hay un rendimiento alcanzable, que es aquel que es el que optimiza el resultado económico de ese cultivo particular en ese año, en ese sitio, que es el alcanzable. Se cree que es alrededor del 80% del potencial limitado por agua, está entre el 75 y el 85 en general. Y más que eso ya sería ineficiente en términos de economía de los insumos, no alcanzar. Y después está este escaloncito, que es el que nos diferencia a ese alcanzable óptimo versus el actual, el que cosechamos nosotros, que está limitado por todas las prácticas de manejo que nosotros hacemos para ese sitio y año en particular. Entonces, lo que queremos nosotros cerrar en realidad es esta brecha siempre, eficientizando el uso de los insumos. La que separa la línea roja de la naranja, el actual del, del potencial. ¿Y cómo hacemos para estudiar esto? Y bueno, nosotros hacemos un dispositivo experimental en el que tratamos de darle todos los insumos posibles al cultivo en cada uno de los ensayos para tratar de estimar ese potencial limitado por agua. Sembrarlo con mucha densidad o con la densidad recomendada por los semilleros para ese material particular o para esos materiales particulares que sembramos.
con el mejor híbrido que tengamos dentro de nuestra paleta experimentada, con un alto aporte de macro, micronutrientes y con una aplicación de fungicida. Y a partir de ahí vamos apagando el uso de insumos hasta alcanzar un manejo parecido al que hizo el productor, el miembro CREA en el lote. Y tratamos de evaluar entonces cuál es este nivel de rendimiento potencial limitado por agua, cuál fue el actual, o sea, aquel que se logró con ese manejo de promedio del lote, y cuáles fueron los factores que permitieron ir escalando, digamos, el rendimiento hasta acercarnos al potencial limitado por agua. Entonces, estos son los manejos que hicimos este año y son parecidos a los que solemos hacer en los diferentes años para los diferentes tratamientos que nos permiten explorar el base, que sería el del productor, es decir, aquel que se explora con el promedio de híbridos que nosotros usamos, con los insumos que manejó el productor, e ir incorporando más densidad con más fósforo, con más nitrógeno, bajar la densidad, pero agregar fósforo, nitrógeno y micronutrientes. Después hacer el paquetito completo, en el que se agrega más densidad, más fósforo, más nitrógeno y más micronutrientes. Y por último, hacer una aplicación de fungicida. Tenemos un chequeo también de una aplicación de fungicida a este tratamiento base, solo para chequear que lo que veamos acá no esté confundido por todas estas interacciones, pero vamos a, como nunca pasa, por lo general no pasa nada raro en términos de eso, solo es un chequeo, vamos a mostrar el efecto de incorporar el fungicida a toda la paleta de insumos. Si se fijan, son modelos bastante altos, ya el campo por sí es un modelo bastante alto en este ejemplo, imagínense 300 menos X, eh, con una aplicación de azufre base, por lo tanto no tenemos una aplicación extra de azufre aquí, pero sí, fíjense, se van incorporando los micronutrientes o la aplicación de fungicidas en B10 o un aumento de la densidad o un aumento en la dosis fosforada, del promedio de 100 kilos de fosfato monoamónico zonal a el doble de eso. Bueno, y cada campo tuvo sus escalones y acá en rojo se indican los tratamientos que se realizaron, pero que no se analizaron por lo mismo que mencioné antes, acá en San Julián. La heterogeneidad en los tratamientos fue tan alta que no se lo pudimos atribuir el rendimiento promedio a diferencias dadas por los tratamientos ni por los bloques que nosotros tenemos, sino por un error experimental. Entonces, simplemente se compararon tres tratamientos, el tratamiento base, el tratamiento con todo el uso de insumos menos los fungicidas y aquel que incorporó los fungicidas más todo el uso de insumos. Bueno, este análisis es medio engorroso, pero va a estar en los informes, por eso lo menciono. Acá se indican los rendimientos para los cuatro híbridos que probamos, en este caso, BAF 7349, TK 7272, Nidera 7621 y Pioneer 2167, con los diferentes niveles de insumos que usamos. Las letras acá indican las diferencias entre híbridos para para el mejor tratamiento para cada uno de los híbridos. Entonces, para este híbrido fue este, para este híbrido fue este, para este híbrido fue este, y para este híbrido fue este. Comparándolos entre sí, es el efecto híbrido con su mejor manejo. Y dentro de cada uno de los híbridos está el impacto de adoptar diferentes prácticas de manejo. Como verán, en este caso, versus el tratamiento del productor, que si se acuerdan era muy ofensivo ya, para un rendimiento promedio de 7.000 kilos por hectárea, hubo algún saltito en algún caso, pero la verdad que se mantuvo bastante parecido el promedio de los tratamientos, incluso algunos dieron no con mucha diferencia significativa, que es lo que se ve acá. Para cada híbrido las letritas chiquititas indicarían el impacto de los tratamientos dentro de ese híbrido. Eh, no hubo mucha variación de rendimiento, ¿no? Esto es San Blas en primera junta. Si resumimos, lo que hacemos nosotros siempre es, Abu me pedía que volviera a mostrar esta figura, el año pasado no las habíamos mostrado y bueno, las incorporamos. ¿A qué se atribuye el efecto? Esto ya no es un análisis estadístico en términos formales, sino una comparación del impacto creciente del uso de insumos en promedio. ¿A qué se atribuye esa brecha de rendimiento? Fíjense que casi 100% de la brecha de rendimiento se atribuye a usar versus el promedio de los híbridos en el manejo del productor, que es la barra gris. Todo el resto está atribuido a usar el mejor híbrido
con su mejor manejo de densidad, fósforo, nitrógeno, micronutrientes y fungicida. Es decir, algo muy difícil de predecir antes de la campaña, pero bueno, todo ese efecto de diferencia de rendimiento estuvo atribuido a eso, ¿no? Esto es San Julián, algo parecido. Si comparamos el manejo del productor, que en promedio rindió unos 5.000 kilos, tenemos cierto salto, no captado estadísticamente por usar una mayor dotación de insumos, pero no siempre es la misma. Fíjense que usar todo el paquete de insumos máximos puede haber aumentado bastante en algún híbrido, pero disminuido en otro. E incorporar el fungicida tuvo, la verdad, una performance recontra errática, así que no parece haber sido tan importante. Y los híbridos en este ambiente, en su mejor manejo para cada uno, no tuvieron diferencias que los haya captado la estadística para nada. Entonces, el resumen es parecido al anterior, versus el manejo base, el promedio de los híbridos con el manejo del productor. Hacer todo el paquete completo tuvo unos 500 kilos de mejora de rinde e incorporar el mejor híbrido, pero siempre y cuando que se haya manejado con su mejor manejo de densidad, fósforo, azufre, nitrógeno, micronutrientes y fungicida, ese que hizo el gran salto de otros 1.500 kilos. Y por último, en San Francisco, ahí en Agustoni, acá sí ya tuvimos, fíjense, el rendimiento promedio fue de 3.000 kilos, pero ya sí fue más parejo en todo el ensayo. Acá hubo un golpe de calor tremendo, fue el que fuimos a visitar en la gira. Esto cuando lo íbamos a ver en enero, a principios de enero, fin de diciembre, parecía que iba a rendir muchísimo más del triple, diría yo. Y la verdad que el golpe de calor cortó el llenado, tuvimos pesos de medios de 1.000 de 150 gramos, así que la verdad que realmente fue un corte en el llenado. Y si lo comparamos versus el manejo del productor, en algunos casos tenemos algún salto en alguno de los híbridos. Acá hubo un efecto estadístico que lo vimos del fungicida, pero la verdad que ese es el gran promedio de los datos. No hubo un efecto marcado de todo el manejo, obviamente, porque teníamos 3.000 kilos de promedio, ¿no? Y entre híbridos, con su mejor manejo, tampoco percibimos diferencias. Bueno, acá está el resumen de lo que dijimos recién. El fungicida tuvo un efecto promedio de unos 500 kilos y después el mejor manejo posible tuvo otros 400 kilos, 300 kilos más para un rendimiento realmente bajo de este ensayo, ¿no? Bueno, ahora lo que falta es hacer un resumen de esta línea de trabajo de los 4 años que tenemos encima, haciendo los mismos ensayos, obviamente en cada uno de los sitios y por año. En algunos casos cambiaron los híbridos, en algunos casos cambiaron obviamente el manejo base, en algunos casos cambió el manejo de máxima, pero siempre la filosofía fue la misma. Que haya un nivel de rendimiento que sea el máximo alcanzable cuando se combinan todos los factores en su manejo máximo y compararlo con el rendimiento actual. Entonces, tuvimos 11 ensayos en estos 4 años. Fíjense, están distribuidos a lo largo de toda la zona. Podríamos tener unos que están distribuidos en la región predominante de maíz temprano y otros donde ya predomina el maíz tardío. Pero entre años también tuvimos condiciones extremadamente distintas. Y fíjense que tuvimos ambientes, que este es el resumen del rendimiento potencial y del actual. Exploramos en algunos ambientes, el máximo rendimiento potencial que tuvimos fue 15.944 kilos, en un año que tuvimos 15.500 de promedio, la 21-22. Y el máximo rendimiento actual explorado fue de 12.659 kilos, o sea, lo que sería el rendimiento de lote cosechado. Y el mínimo, por otro lado, fue este año, lo que vimos recién en San Francisco, con 4.184 de potencial y 3.200 con el manejo del lote. Estos rendimientos que tenemos acá en rojo son bastante parecidos a los que tuvo en cada año esos lotes. Obviamente que a nivel de lote vamos captando diferentes ambientes, etcétera, pero están dentro de los 1.000 kilos de diferencia. Y lo que creemos es que este fue el rendimiento potencial que se exploró en cada uno de los ambientes. Entonces, acá abajo lo que se resume es cuánto es el actual sobre el potencial, cuánto fue en cada uno de los ensayos. Si se fijan, está por lo general entre el 70 y el 80%. Ahora vamos a repasar el promedio. Pero fíjense que respecto a ese 80% de rendimiento alcanzable que uno considera, podría ser un poquito más en los ambientes de maíz temprano,
No estamos tan lejos, no estamos tan lejos. Este es un ejemplo de San Blas. Ahí los Riva y Manu siempre nos ceden el sitio para hacerlo y ponen la verdad toda la garra y toda la predisposición para hacerlo. Entonces, durante los últimos 3 años tuvimos condiciones totalmente diferentes y, y exploramos realmente lo que puede ser para un lote típico de San Blas que va para maíz temprano, ahí en primera junta, el rendimiento actual, el rendimiento potencial, por lo menos con la metodología que tenemos nosotros, y la brecha de rendimiento. La brecha de rendimiento total, no versus el alcanzable, sino la total. Y lo que es curioso, fíjense, el rojo fue el rendimiento actual con el manejo que hicieron ahí en San Blas, que se cosechó en cada ensayo. Y fíjense que fue 12.600 un año, casi 10.000 kilos otro año y 8.000 kilos otro año. Y en verde estaría el rendimiento potencial de cada uno de esos años. 16 toneladas, 13 toneladas y media y casi 12 toneladas en este año que pasó. Fíjense que la brecha de rendimiento total, o sea, la del actual versus el potencial, es bastante consistente a través de los años. 3.300 kilos sería en promedio, 3.350 kilos en promedio. Eso es lo que ahí en San Blas se perdieron de cosechar estos últimos años por no haber manejado el cultivo de la manera óptima para explorar el potencial en cada uno de los casos. Imagínense que de antemano, para cosechar este verde, tendrían que haber, nada, con una bola de adivino, sabido cuál fue el mejor híbrido, con la mejor densidad, con la mejor dosis nutritiva, tanto en nutrición de macro como de micronutrientes y con la aplicación de fungicida adecuada. Bueno, la verdad es que no son tantos kilos perdidos para todo eso. Ustedes piensen que este nivel de rendimiento se alcanzó con dosis de macronutrientes, sobre todo altísimas, y con una densidad bastante alta, no excesiva, pero bastante alta respecto a lo que solemos manejar los maíces tempranos en la región. ¿Cuánto fue el alcanzable de acá? Y bueno, yo les diría que fue entre 500 y 700 kilos arriba de lo que cosecharon en San Blas en cada año. O entre 500 y 1000 dependiendo del año. Entonces, realmente optimizar el manejo le permitiría en este campo alcanzar 3.000 kilos más de maíz temprano. Pero lo curioso es que este manejo de acá, y este manejo de acá, y este manejo de acá nunca fueron el mismo. Y sobre todo, el impacto de cada una de las variables sobre ese nivel de rendimiento no fue para nada siempre el mismo. Un año fue, yo me acuerdo, muy fuerte el impacto del nitrógeno, del fósforo y el azufre. Este año fue altísimo el impacto de manejar todo bien, incluido el híbrido, y otro año tuvo algún impacto más de micronutrientes. Entonces, predecir de antemano cuál fue el mejor manejo para capturar estos 3.000 kilos parecería ser algo más aleatorio que algo consistente. Entonces, el potencial promedio al que podríamos pensar en San Blas, en ambientes de maíz temprano, ya con 3 años de variabilidad climática encima, son 13.600 kilos. Y el actual promedio fueron 10.200 kilos. Entonces, el alcanzable que uno podría pensar está más o menos en unos 11.000 kilos. Y realmente cerrar esa brecha de 800 kilos no es tan fácil como nosotros hubiéramos pensado de antemano. Si hacemos un resumen de los 11 ensayos que tuvimos recién, y esta es la última diapositiva de todas, a través de todos los ambientes regionales que exploramos nosotros de maíz temprano, tuvimos un potencial promedio de 12.161 kilos. Es mucho menos de lo que uno tendría en la cabeza para el potencial de maíz temprano, y eso es porque hay años que son malos, como este que pasó. Entonces este es el potencial promedio. Esta línea que está acá es la variabilidad que un investigador tendría que debe considerar que es el error estándar. Y fíjense que es de 1.000 kilos esa variabilidad. Entonces si uno dice, bueno, me voy al límite del error estándar, estoy en 13.000 kilos, no es que estoy en 20. Y esta variabilidad es el desvío estándar, que es ya siendo más laxos, que es de 3.000 kilos, entonces realmente el potencial que uno puede pensar, asumiendo todas las facilidades que nos brindaría ser laxos en la estadística, sería de 13.500 kilos. Y probablemente si nos vayamos a la franja este, donde se suele hacer maíz temprano, estemos más cerca de esos 13.000 y pico que de estos 12.000, ¿no? Porque estos 12.000 incluyen los que están en la franja oeste. El rendimiento alcanzable se movería más o menos en torno a ese rinde potencial, entonces uno podría pensar que en la franja este podríamos pensar en unos 11.000 kilos, entre 10.500 y 11.000 kilos de rendimiento alcanzable, promedio,
pero en promedio en toda la región estamos en 9.700 kilos de alcanzable. Y si vamos a rendimiento actual, tuvimos 9.150 kilos de rendimiento promedio cosechado actual, y la verdad que no tenemos mucho más que movernos en ese desvío. Algunos cosecharon 11.000, 12.000 kilos, pero estamos en torno a esos 9.000 y pico de kilos. Entonces ahí está la pregunta que tenemos, y la que siempre terminamos respondiendo de esta manera es, ¿cuánto nos queda para cosechar maíz temprano tomando decisiones consistentemente a lo largo de los años, ¿no? Porque si nosotros supiéramos el manejo de antemano, la verdad que sería muy fácil. Podríamos incluso cosechar rendimiento potencial. Pero si nosotros queremos pensar en algo que podamos cosechar en promedio en la región, consistentemente a través de los años, y capaz que podríamos llegar, considerando el este y el oeste, a 9.700 kilos, si nos vamos solo al este, a la parte donde más hacemos maíz temprano, es un poco lo que hablábamos antes, capaz que pensar en 10.500 kilos o un poquito más, y no mucho más que eso, porque después ya incurriríamos en los costos que tenemos cuando nosotros hacemos este manejo que nos permite alcanzar el potencial. Piensen que eran 300 menos X, 250 menos X, y sobre todo tendríamos que saber cuál es el híbrido que mejor se adapte a esa condición, con la mejor densidad y con todo el resto del manejo. Así que realmente de ese 80% teórico que suelen decirnos, no estamos tan lejos. Estamos en un 75% de rendimiento potencial limitado por agua. Entonces parece ser que tenemos por explorar cierto porcentaje de rendimiento, pero no tan alto como el que creemos. Realmente todavía habría que hacer un esfuerzo muy fuerte de caracterizar muy bien el ambiente a donde estamos para entender si estamos más cerca de los 11.000 kilos de alcanzable o de los 9.500 kilos de alcanzable. Así que bueno, este es el resumen de los ensayos de este año y de las campañas que pasaron. Gracias a todos.